Hola a todos, ¿cómo andan? Gracias por estar nuevamente en mi canal, viendo este nuevo video, en el cual hoy vamos a hablar de un tema fundamental, que es el tamaño del pene. Un tema muy controvertido en la sociedad y que realmente el tamaño del pene no influye para nada en una buena relación sexual. Hay que sacarnos el mito, ese famoso mito de que cuanto más grande el pene tenemos, mejor relación sexual. El tamaño del pene no influye en eso. El tamaño del pene influye en distintos tipos de relaciones y cómo se enfoca una relación sexual. Realmente vamos a hablar un poco de anatomía externa del pene. El pene normalmente es un órgano externo que está en estado flácido o erecto y está compuesto fundamentalmente por dos órganos que son los cuerpos cavernosos. Esos cuerpos cavernosos están lateralizados en el pene y el cuerpo esponjoso que está por debajo del pene está rodeando la uretra. La uretra es otro órgano que se utiliza para la salida de la orina acumulada en la vejiga, que es retenida por los distintos esfínteres que son internos, y este pene está sujeto al hueso del pubis por los ligamentos suspensorios del pene. El cuerpo esponjoso que está por debajo va a ser un conglomerado para formar la parte anterior del pene, que la denominamos glande o cabeza, normalmente se dice, y que está recubierto por el prepucio. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Realmente lo que tenemos que tener en cuenta y saber y conocer que realmente el pene, el tamaño no importa, salvo en el grupo 3, que lo vamos a hablar en el final, es uno de los grupos más complejos que existe. Normalmente sabemos que el pene, según las zonas geográficas, hay distintos tamaños del pene. Por ejemplo, en Indonesia, China, generalmente son penes más pequeños, mientras tanto que en la zona de África y Europa son penes más grandes. En la zona de América también son penes relativamente medianos a grandes. Cada sociedad y cada lugar, por costumbres étnicas, se juega y se burlan muchísimo con respecto a esta situación del tamaño del pene. Cuando nosotros hablamos de tamaño del pene, tenemos que tomar la medida desde distintos puntos de vista. Primeramente, tenemos que tomar la medida, la zona ventral del pene, arriba del pene. Podemos tomar la medida con 1 centímetro hasta la punta, no por debajo, porque si tomamos la medida desde abajo del pene, no tenemos el hueso púbico, donde se juntan los cuerpos, los ligamentos suspensorios del pene. Entonces, tomando la medida, sí vamos a tener 3 grupos principales. Estamos hablando de pacientes con penes normales. No importa el tamaño porque es muy relativo. Lo mismo que el pene tampoco es un órgano en erección, recto totalmente. Hay veces que tiene una inclinación hacia arriba, otras veces hacia abajo, hay veces son inclinaciones laterales. Mientras que no sean demasiados forzados que no puedan llegar a mantener una relación sexual o también el acto de micción, que son patologías propiamente del pene, que pueden llegar a tener torceduras muy importantes.
Ahora, cuando decimos el tamaño del pene, sabemos que en flacidez tenemos el grupo 1. El grupo 1, que estamos hablando de pacientes que tienen penes de aproximadamente en flacidez de 2 centímetros o 3 centímetros, 4 centímetros, hasta 8 centímetros en flacidez, y de una circunferencia de aproximadamente 2 centímetros o 1 centímetro. Ahora bien, cuando nosotros tomamos la medida en estos pacientes, vemos que es un pene normal, que no tiene ninguna fibrosis ni ninguna parte endurecida dentro de los cuerpos cavernosos o el esponjoso. Los hombres, cuando se observan, cuando están en erección, por debajo del pene, van a ver que hay otra zona inflamada, que es el cuerpo esponjoso, que es el que lleva la sangre hasta el glande, hasta el glande. Siguiendo con las medidas, tenemos que en erección esto va a variar fundamentalmente. Hay una erección, se llenan los cuerpos cavernosos y el esponjoso de sangre, y esto hace que la situación del pene cambie totalmente. Cuando hablamos en placer sexual, estuvimos hablando de los puntos G. Ahora bien, estamos hablando de que el punto G en la mujer, por ejemplo, está aproximadamente a 3-4 centímetros de la horquilla anterior, por debajo del clítoris, y allí es donde se produce la estimulación. Entonces, ese mito de que tener un pene grande es mucho mejor que para una buena relación sexual son mentiras. Chicos, lo que pasa es que socialmente estamos acostumbrados a decir, uy, mirá el pene que tiene, mirá el cacho de pene que tiene. Y sabes, ¿no? ¿Es cierto? Decímelo en los comentarios. Si vos nunca fuiste a un vestuario y dijiste, uy, mirá lo que tiene aquel. Se han visto a amigos y el otro alabarse con su tamaño. ¿Me equivoco? Díganmelo en los comentarios. Díganmelo en los comentarios, que yo después les voy a decir lo que realmente pasa en el tercer grupo. Porque en el tercer grupo es el problema. Ahora, en el grupo 2 tenemos que, continuando con el pene en flacidez, tenemos que va a tener una longitud aproximada de 4-5 centímetros a 6-8 centímetros. Este pene también, que está formado por los cuerpos cavernosos, como todos los penes, y el esponjoso, va a ser de mayor tamaño. Este no quiere decir que va a ser una mejor relación sexual. Muchos lo dicen, uy, mira, ese con ese tamaño, ¿sabes cómo debe hacer que las mujeres se sientan felices? No sé, porque no depende del tamaño. Depende de otros factores la relación sexual. Ya lo hemos hablado con placeres sexuales. Ahora decime, un pene de la medición de la etapa 2, de la segunda fase, el segundo grupo, realmente en erección puede llegar a tener una medición por la cara ventral del pene o la cara superior del pene, una longitud de aproximadamente 10-12 centímetros a 20 centímetros, con un diámetro de aproximadamente 6 centímetros o 10 centímetros. Ya sería un pene grande, del cual muchas veces es incómodo y no lo saben usar, porque no es el tamaño lo que vale, sino cómo lo usas. Lo verdadero es saber usarlo el pene.
saber tener una relación sexual, no el tamaño, no el tamaño. Y además decir, uy, mira lo que tengo yo y mira lo que tiene aquel. Lo importante es la autoestima tuya. Yo soy tengo esto. Y con esto soy feliz y hago feliz a cualquier persona. Ahora bien, todo esto es sencillo. Todos sabemos un pene en erección. Sabemos que luego vamos a tener una eyaculación a través de la uretra, que luego está el líquido preseminal cuando empieza la erección. Ese líquido para alcalinizar, como dije, que sale la orina, es un estado ácido, y ese estado ácido se tiene que volver más alcalino para que los espermatozoides no mueran, que vienen de los testículos, como les dije la otra vez, viene de los testículos, y el líquido preseminal y el semen viene de las glándulas prostáticas, las vesículas seminales, que conjuntan todos en la uretra para ser eyaculado. Lo que sí está comprobado que por contracciones de los músculos debajo de la pelvis, perineales se llaman, es difícil de explicarlo, por contracciones los penes de tamaño que están en la fase 1 o en el tamaño 1, los chicos, los penes chicos, tienen mayor expulsión hacia el exterior que los penes grandes. Todo esto no es exacto ni fidedigno. Todo esto es una cosa que sucede y la naturaleza es sabia. Porque el pene, al entrar en la vagina, expulsa con mayor fuerza el pene chico el esperma que el pene grande. ¿Para qué es esto? Porque hay una zona dentro de la vagina, por alrededor del cuello uterino, que se denomina espacio seminal. Ahí es donde se deposita el semen para que los espermatozoides asciendan y se junten con el óvulo. Entonces, no importa el tamaño, importa cómo haces una relación sexual. Con respecto a los demás no te tiene por qué importar lo que los demás digan. Si el otro tiene un pene enorme, bueno, será feliz con su pene o no. Ahora vamos a entrar en la fase 3 o estado 3 en el tamaño del pene. Acá sí entramos en un tamaño bastante complicado, que son los penes excesivamente grandes. Cuando son penes excesivamente grandes, es muy complejo para el paciente tener una relación sexual propiamente confortable y satisfactoria. Yo he tenido pacientes urológicos que le teníamos que poner la sonda, y esas sondas realmente teníamos que imaginar el pene, meterlo dentro del pubis, del hueso, y para que la sonda llegara a la orina. Estamos hablando de sondas de aproximadamente 25 centímetros, son las sondas que se utilizan para vaciar la vejiga. Esta sonda Foley, ese es el nombre, lo introducíamos y teníamos que imaginarlo porque no llegábamos a la vejiga. Y luego inflarlo y bueno, el pene le quedaba dentro del pubis. Y estos pacientes, hablábamos con ellos y les preguntaba, esto le estoy hablando de hace 40 años, sí, 40 años, que todavía no existía mucha información ni nada, un poco más, yo estaba en la residencia, me acuerdo, y le preguntábamos cómo hacía para mantener relaciones, y nos decía, mire doctor, mi pene en erección mide más o menos 32, 33 centímetros, y su esposa, ¿cómo se siente? No, pobre, le cuesta porque mi mujer realmente no
no se lo aguanta, no se lo banca. ¿Y cómo tienen relaciones? Y dice, ¿sabe lo que hago yo? Yo me pongo alrededor una toalla y así puedo mantener relaciones con mi señora porque al principio la desgarraba, la lastimaba toda. Desgarraba no nos decía, la lastimaba toda. Y después, bueno, dije, bueno, yo pongo una toalla y bueno, hasta que entre. Y en esa época no se hablaba tanto del cuidado sexual ni nada, y le preguntábamos si usaba algún tipo de profilácticos para tener relaciones sexuales. Me dice, no, doctor, no hay. Para el tamaño mío no hay. Y yo le digo, ¿y se cuidan de alguna manera o tiene alguna prevención ante cualquier enfermedad? No existía el SIDA ni nada en esa época. Y me decía, mire, yo sabe lo que uso. ¿Vio esas bolsitas de, serían ahora las del supermercado, de polietileno, esas bolsitas? Esas son las que me pongo adelante. Y eyaculo ahí. Entonces, nos quedábamos con eso. Y cada uno tenía una experiencia distinta. Hasta que a lo últimamente me acuerdo que, esto lo hace mucho, hará 15 años más o menos aproximadamente. Viene un paciente al consultorio y me dice, mire doctor, tengo un problema muy grande. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y dice, es el tamaño del pene. ¿Qué le pasa con el pene? Mi pene erecto mide 38 centímetros. Ah, sí. ¿Y en flacidez? No, en flacidez está en 12, 13 centímetros aproximadamente. Y en grosor y aproximadamente 10 centímetros. ¿Y puede mantener relaciones sexuales? Le pregunté al señor. Y me dice, la verdad, para mí no es nada confortable, no es nada satisfactorio, no me pone bien, no, me pone mal. Y muchas veces las mujeres me rechazan por esta situación. En esa época, en el consultorio, no se hablaba ni se preguntaba con respecto a las inclinaciones sexuales ni nada. Siempre hablábamos de hombre, mujer, teóricamente, no investigábamos ni nada desde ese punto de vista, porque el paciente se ponía mal y se enojaba. Entonces, le digo, ¿y cómo mantiene relaciones sexuales? Primero principal, relaciones orales no puedo tener porque no pueden hacerme la felatio porque no les entra en la boca, dice. Salvo algún juego de lengua. Y otra, tampoco puedo penetrarlos a las mujeres. Entonces le digo, ¿y tiene alguna forma de cuidarse? No. Me dice, la verdad, no. Y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, en ese tiempo lo que yo le aconsejaba era que pusiera alguna bandeleta posterior para no penetrar tanto a la pareja y que buscara algún preservativo extra large, digamos. Y me dice, doctor, no consigo por ningún lado. Digo, yo voy a ver si le averiguo y si consigo. Entonces pregunté en distintas entidades, de las cuales venden preservativos, y lo que me dijeron, mire, doctor, lo que pasa es que los únicos que hay de ese tamaño son lavables. ¿Lavables? Me dice, sí. Y le digo, bueno, yo le voy a preguntar al paciente, le digo sinceramente, porque no tengo, no sé si lo querrá. Entonces vino el paciente y le digo, mire, la verdad, lo que le conseguí y lo que me dijeron son preservativos lavables. El paciente, ¿qué hizo? Me mira y me dice, doctor, no, dice, yo vivo en un departamento. ¿Usted se imagina en la terraza colgados los preservativos para que se sequen? No, me da cosa.
Le digo, bueno, fíjese, lo único que le puedo dar la opción del no lavable, es que utilice algo de poliuretano, como una bolsita que la adapte a su pene. Pero la va a tener que poner antes porque no existía látex, el látex que hoy es transparente, no existía todo eso. Y este paciente me acuerdo que después vino y me dice, doctor, usted sabe que seguí todos los pasos que usted me dijo y realmente me dio bastante resultado porque pude tener una relación no oral, pude tener una relación con una persona, con una mujer, y pude penetrarle la parte del glande y del cuerpo del pene una parte. Y se frenaba con el látex que le había dicho que se pusiera posterior. Y no podía tener más penetración que a ese nivel. Y bueno, después nunca más lo vi, sinceramente. Pero por eso les digo, el tamaño del pene no es lo importante es cómo se use. Eso es lo más importante. Si ustedes hacen una buena estimulación y no piensen en que lo que tienen es chico o mediano, traten de disfrutarlo con su pareja, con la otra persona o solos, como más les guste, solo es más fácil que los de la fase 3, del periodo 3, o sea, el tamaño 3. Es mucho más fácil porque ahí no hay penetración, hay masturbación. Entonces, pero en el 1 y 2, no, la autoestima de ustedes, no se fijen, porque la autoestima de ustedes es importante, chicos. La autoestima, ustedes tienen eso. Eso es su pene y lo tienen que valorar como tal y saber disfrutar. Y disfrutar una relación sexual. Y socialmente, si te dicen, uy, qué chiquita la tenés, como le pasa, como conté en disfunción sexual, qué chiquita la tenés. Y ese chico quedó traumatizado para siempre. Y no importa, ¿sabés qué es lo que tenés vos? Y que vos podés gozar con todo. Lo importante está en vos, en tu autoestima y tu autoevaluación. Los mando un beso. Si les gusta este tipo de videos así, caseros, naturales, como los hago yo, sin demasiados temas médicos, porque esto me lo enseñó la UBA, me lo enseñó cuando daba clases en la UBA, nada más que un poco más subido de tono desde el punto de vista médico, ¿no? Con química y todo lo demás. Pero yo quiero que todos ustedes entiendan que el tamaño del pene, en este video, el tamaño del pene, que se lleven clarito, es lo que tienen y que ustedes, depende de la relación sexual que ustedes tengan, cómo la tengan y a qué punto llegan al clímax a ambas partes. Disfruten, disfruten de su pene, que es valorable, tenga el tamaño que tenga. Les mando un beso grande. Gracias por verme y compartan este video.